hoy una jornada intensa desde muy temprano, un Rafael Quispe que inicia la inscripción, no le permiten ingresar. Hemos visto de todo hoy, ¿no? ¿Cómo seguiste tú la jornada? Bueno, yo estaba atendiendo todo lo que sucedía y sabía que tenía que venir acá, y verdaderamente es muy complicado atender lo que es una primaria forzada. Yo desde un principio he sido muy crítica a esta camisa de fuerza precipitada que ha confundido absolutamente a todos los actores políticos en el país. Quiero comenzar con Rafael Quispe. Creo que él, cuando ha provocado su inscripción, también provocó una palabra que le dijo la presidenta de la Cámara de Diputados. Le dijo: yo no me voy a prestar a una payasada. Y creo que la verdad, después de todo, esta primaria es una farsa, porque no cumple los requisitos esenciales del concepto de una primaria, que implica la competencia al interior de los partidos, y normalmente no son binomios forzados, son candidatos a la presidencia que eventualmente tienen la posibilidad de convocar a uno de sus contendores a la vicepresidencia. Entonces, esta es una situación que ha colocado al bloque de las oposiciones en una situación límite, que ha provocado hasta matrimonios forzados y, bueno, alianzas que evidentemente pueden llegar al divorcio más rápido de lo que uno pensaba. Enseguida vamos a hablar de ese divorcio que ha sido terrible hoy, ¿no? Sí, y bueno, lo cierto es que es una camisa de fuerza al extremo que entiendo que el propio tribunal ha dicho que no aceptan la disolución de la alianza, aunque de facto uno puede tener también otro tipo de alianzas. Vivimos un país muy extraño, un país donde el presidente, en nombre de la democracia participativa, en nombre de los derechos humanos concebidos a la inversa, es decir, los derechos humanos ya no defienden a los ciudadanos del poder, sino defienden a los poderosos en el poder. Por lo tanto, ese es el argumento para una reelección que es inconstitucional, pero es un dato de la realidad, está ahí en las listas. Entró perdiendo el zapato hace un tiempo, espero que no sea quencha, ¿no?, para él, porque también perdió la medalla. En fin, en todo caso, se están alineando las fuerzas, mucho vamos a ver de acá hasta para adelante, y la verdad que a mí me da muchísima pena que se esté desvirtuando lo que significa una democracia participativa y no se haya dado el aire para que se reconstituya un verdadero sistema de partidos, o por lo menos los partidos tengan el tiempo para armar un buen padrón, que es para comenzar un buen padrón electoral, que hemos visto que está todo partidario, está todo trastocado. Franklin, ¿cómo viste la jornada? Bueno, yo no he hecho un seguimiento tan detallado como Erika, no sabía que iba a venir aquí, así que te agradezco nuevamente. Bueno, efectivamente, no creo que deba sorprendernos el hecho de que haya una dispersión de oposiciones, por el hecho de que esta fórmula de todos contra uno en realidad no tiene un fundamento que cohesione realmente a todos los intereses que están de por medio. Porque los partidos políticos, las plataformas, las organizaciones, el primer consenso que tienen que tener es una compatibilidad de intereses, ¿no? En política no hay amigos ni enemigos, solamente hay intereses. El hablar de coincidencias de una naturaleza programática es muy complejo, porque la temporalidad limitada que han tenido las fuerzas políticas realmente no ha podido darse. Por lo tanto, en realidad lo que ha sucedido es sálvese quien pueda y hagamos lo que se puede para cumplir la formalidad, pero no para cumplir la esencia misma de la competencia en igualdad de condiciones. Por eso lo que tenemos ahora, ya un poco analizando la conformación de los binomios, yo los veo a todos con grandes limitaciones y con una profunda debilidad estructural, que no sé si realmente van a tener la musculatura suficiente para ir a terciar en un proceso electoral contra un adversario que está fuertemente cohesionado pese a su gran erosionamiento. Y lo que hemos visto el día de hoy cambia completamente el tablero político. Lo que ha sucedido hace unas horas, Priscila, ha cambiado completamente la configuración de lo que va a venir de aquí en adelante. Inclusive no sabemos técnicamente
si la alianza disuelta va a poder ahora inscribirse, dado que ya no es una alianza, es simplemente una sola fuerza política. Desde el punto de vista normativo, creo que eso está en entredicho. Sería bueno, en lamentable. realidad ya hay una alianza, ¿no? Porque no es solamente Unidad Nacional y Demócratas, sino también la plataforma Bolivia dijo no. Sí, pero la alianza no se entiende en función a que se disuelva toda la alianza, sino a que se entiende que es un corpus que se inscribe como un bloque único, del cual además de aquí en adelante tiene consecuencias de naturaleza jurídica. O sea, el tribunal tendrá en sus manos la evaluación de esto, si acepta o no al binomio de los demócratas, por ejemplo. Por ejemplo, claro que sí, eso es una de las cosas que está en entredicho. Sería lamentable impedir que una fuerza política continúe en la competencia. Eso sería lamentable, sería antidemocrático, pero hay que ver los tecnicismos legales también a los cuales en algún momento se han acudido y sobre todo a los tratamientos o al tratamiento execrable, denostable que ha sucedido en el Beni una vez, cuando por una figura que realmente no ameritaba y además absolutamente inconstitucional, pues coartaron la posibilidad de más de 200 candidatos. Entonces, realmente no estamos en presencia de una institucionalidad del órgano electoral que nos brinde garantías sobre todo del bien supremo que es la democracia y la igualdad de condiciones para la competencia. Les pido por favor que vayamos analizando los binomios que ya tenemos. Vamos viendo algunas imágenes, por favor, de los cuadros de quienes están ya inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Vemos el binomio rumbo a las primarias. Estamos con Ricardito. Carlos Mesa, presidente; Gustavo Pedraza, vicepresidente; Comunidad Ciudadana. ¿Cómo vemos este binomio, por favor, Erika? Bueno, ese es el binomio que estaba sustentado en una ingeniería, un análisis de ingeniería electoral y de las encuestas, que estaba mejor posicionado, está todavía mejor posicionado en el espectro de las oposiciones y que ha querido mantener algo que ha sido su ventaja desde su perspectiva, que ha sido una especie de percepción de outsider. No ha querido ingresar con los partidos, porque en 13 años hemos consumido un discurso antipartidista tan fuerte, antipasado, que Carlos Mesa aprovecha esta sensación, esta percepción de que está ajeno a un sistema que no es parte del pasado, y esa es su ventaja. Y bueno, es el mejor posicionado y ya ha buscado su complemento en la figura de Gustavo Pedraza, que paradójicamente yo he compartido con él varias sesiones en seminarios convocados por los demócratas, por Unidad Nacional, él capacitando a muchos militantes jóvenes de los partidos, concientizando, porque ese era el rol de Gustavo en todos estos años. Es un analista y es una persona con vocación democrática. Bueno, ahí están los ciudadanos, y en una sociedad donde todavía no hay una construcción ciudadana importante, pero hay sí un despertar ciudadano inédito en el país a partir del 21F. ¿Cómo ve el binomio, Franklin? Yo veo que adolece de debilidad. Para empezar, no veo complementariedad. La idea del binomio en este proceso de construcción tiene que ser complementario, tiene que sumar. Aquí lo que tienes es dos perfiles muy similares, dos profesionales, dos intelectuales, dos clase media alta, dos personas urbanas. Muy parecidos. Entonces, básicamente, si vas a jugar a la figura de que el oriente es Pedraza y el occidente es Mesa, es realmente muy débil. Además que esa suma casi mecánica que se viene manejando en los últimos tiempos de que hombre, mujer, indígena, blanco, oriente, occidente, en realidad eso creo que la población boliviana ya no razona en esa clave. Pero en términos estrictamente políticos y en términos de sacar rentabilidad política a tu alianza, Pedraza no tiene propiamente un aparato detrás de él. Él es un hombre intelectual, es un líder de opinión particularmente en el oriente, así como lo es Carlos Mesa en el occidente. Claro, obviamente Carlos Mesa tiene una proyección nacional mucho más importante. Yo no veo en esencia una suma que le esté dando a él una rentabilidad que además expanda su presencia en el oriente, porque no es precisamente una figura que está vinculado a los círculos de poder. Entonces, la alianza, digamos, que le hubiera resultado
más eficaz a Carlos Mesa en su momento era probablemente con los demócratas, porque tienes un líder regional que es Rubén Costas, tienes una estructura política, tienes una base y capital social, y entonces ahí sí tú podías decir que había una suma, una complementariedad que genera eficiencia política y efectividad en el desempeño de la elección. Con Pedraza me da la impresión que los perfiles son dos hombres intelectuales muy reconocidos, pero que no suman mucho entre sí. En todo caso, era mejor buscar una figura antagónica a Carlos Mesa que le dé un cariz de integración. Aquí son dos personas que yo las veo muy académicos, muy clase media, muy blancos. Básicamente tienes dos personas muy similares que no veo dónde está el valor agregado. Y que ninguno tiene este músculo político. Además, músculo partidario, ¿no? Pero, del aparato partidario. Pero creo que un elemento hay que tocar, Priscila. El punto es que finalmente el escaso tiempo que han tenido las organizaciones políticas para hacer este tipo de alianzas no es que es lo que quisieran, es lo que realmente han podido construir en un limitado tiempo. Porque lo que hablábamos off the record con Erika es que la ingeniería política para construir alianzas es muy compleja, porque no solamente tienes que hacer coincidir visión de país o visión programática, sino sobre todo intereses. Y entonces esto no se puede construir pues en un mes, y eso es lo que ha precipitado también a conformar binomios que es lo que hay, no es lo que quisieran probablemente. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Seguimos revisando los binomios que se han presentado y se han inscrito hoy, además que ya estamos a poco. Aquí está otro binomio, un binomio que hoy llegaba con mucho movimiento, con respaldo de militantes del MAS, el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, un vicepresidente que en varias oportunidades había dicho que no iba a participar y que ahora lo hace. Erika. Bueno, en realidad ambos dijeron que no iban a participar si perdían en el referéndum del 21F. Entonces estamos frente a un binomio que no tiene palabra, pero sí está dispuesto a competir, a apostar, a ser reelecto, a seguir adelante con su proyecto de poder. Tienen una base corporativa muy importante que se ha demostrado hace pocos días cuando la COB ha declinado de aspirar a tener un candidato a la vicepresidencia a cambio de una cuota de poder importante en el poder ejecutivo, en un supuesto futuro poder ejecutivo. Entonces, yo creo que viene con la fuerza y el vigor de esa Bolivia corporativa, de esa Bolivia de las organizaciones sociales, no movimientos sociales. Es un error hablar de movimientos sociales, cocaleros, CSUCB y las Valtorinas, que son, digamos, el eje organizacional burocrático que ha sostenido al MAS en todo este tiempo. Tiene la musculatura, como dice Franklin, para seguir adelante, porque tiene una musculatura que le da el aparato del poder. No creo que el Tribunal Electoral, veremos cómo va a reaccionar el próximo 8 de diciembre, donde tiene que hablar y ver si realmente esa sentencia constitucional en la que se apela al derecho humano del presidente para poder seguir en la contienda es atendida o no. Entonces, definitivamente es el binomio oficialista. Lamentablemente estamos frente a un partido que ha personalizado la política en la figura de Evo Morales, y creo que ese es un fenómeno muy contagioso en el país. En todo caso, veremos lo que sucede y si va a haber alguna tensión o alguna ruptura al interior del órgano electoral, porque este es un binomio que coloca, pues asusta tanto que puede perder el zapato. Bueno, para empezar, tiene todas las ventajas del momento porque no tiene que negociar nada. Este es el binomio que lo tiene todo negociado, lo tiene todo concertado y lo tiene todo instrumentalizado. El hecho de que las organizaciones sociales aparentemente estén practicando democracia interna y lo aclamen al presidente y al vicepresidente, eso me suena más a mí de que eso ya está armado y por lo tanto ellos no han tenido que hacer lo que están haciendo las oposiciones, que es buscar a como dé lugar el perfil, el candidato, la coincidencia. Ellos lo tienen absolutamente todo montado. No de ahora, sino de siempre, porque los 365 días del año hacen vida orgánica y además con un gran nivel también de prebendalismo de las organizaciones sociales que funcionan más como un ejército que como un capital social cuestionador o crítico.
Entonces, como se practica la democracia con disciplina dentro del movimiento al socialismo, aquí básicamente lo que se ha hecho es consolidar algo que además no va a tener ninguna... no va a tener esa cualidad de primarias, o sea, nadie va a competir, excepto ahora la sorpresa de don Rafael Quispe, que se ha presentado como un competidor. Por ahí es un fuerte contendiente, nunca hay que infravalorar, ni mucho menos desdeñar absolutamente a nadie, no sería políticamente correcto, pero sabemos perfectamente que el movimiento al socialismo la tiene clara y les ha quitado la posibilidad a las otras fuerzas de llevar adelante un proceso de construcción de alianzas efectivas. Así que, ¿qué más se puede decir? Que el movimiento al socialismo parte con ventaja. Vamos al siguiente cuadro, por favor, porque tenemos más binomios, la mirada puesta en las primarias. Este binomio que se inscribió hace algunas horas y que también fue una sorpresa, no tanto así Óscar Ortiz, porque se decía mucho ya y se manejaba mucho el nombre de Óscar Ortiz como candidato a la presidencia, pero Edwin Mario Rodríguez, senador y ahora actual candidato a la vicepresidencia, no era un nombre que se estaba manejando. Es más, ayer Vladimir Peña en este programa dijo que iba a ser mujer y que era de una plataforma ciudadana. Así que todo pasó hoy. ¿Cómo ve este binomio? Bueno, este es el binomio que nace de la fuerza y el vigor de los demócratas desde el Oriente. Es el binomio que es resultante del divorcio y de una alianza fallida con Unidad Nacional. Probablemente naveguen un poco más cómodos ahora los demócratas solos. No creo que sea rechazado y que los tecnicismos legales sean un elemento determinante, porque al MAS le conviene que este binomio sobreviva. Cuanto más binomios sobrevivan de las oposiciones, le conviene al MAS, porque justamente la jugada de las primarias, estas primarias camisa de fuerza, eran iniciar una electoralización prematura. Entonces, es importante destacar que aquí se ha tratado así, de hacer una complementación. Están echando mano a la figura de Edwin Rodríguez, que tiene trayectoria política en el pasado, pero tiene origen en el sector popular, viene de una región donde curiosamente los demócratas lograron ganar un senador y posesionar ahí su presencia en Potosí, porque también los demócratas tienen presencia en Oruro, tienen varios representantes en la asamblea departamental. Entonces aquí se está viendo el intento de saltar los valles y llegar al occidente por parte de los demócratas, y de todas maneras en las encuestas iniciales Óscar Ortiz cuando aparecía estaba con 1%, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con este nuevo escenario dentro de unas 2 semanas, cuando seguramente aparezcan otras encuestas, porque muchas definiciones se han tomado en base no necesariamente a las encuestas, sino en base a la desesperación. Bueno, yo considero que la ruptura de esta alianza te demuestra el comportamiento de la política y la cultura política boliviana, donde predominan más los intereses que una visión de construcción país, donde después siempre la excusa es que lo hago por el país, cuando si tú quisieras hacer algo por el país, lo haces antes de hacer una alianza, no después de una alianza, y eso ya muestra una inconsistencia en el argumento. Pero básicamente estamos hablando que Demócrata sobrevive y es la fuerza política opositora más cohesionada, que tiene un verdadero arraigo y capital social en el Oriente, que está vinculado a sectores poderosos. Óscar Ortiz no es un desconocido, probablemente en las encuestas no estaba bien posicionado, pero hay un aparato y una estructura eficaz que se necesita cuando ya vas al desempeño electoral, y que ha buscado por accidente, por esta cuestión tan abrupta, una complementariedad. Fíjate, ahí por ejemplo han tratado de darle una complementariedad, porque el perfil de Ortiz es diferente al de Rodríguez. Permítame, por favor, nos vamos rápidamente con la unidad móvil, porque hay algunos problemas que se están registrando en el Tribunal Supremo Electoral. Ramiro, cuéntanos por favor qué es lo que está pasando. Llegaron representantes del Partido Demócrata Cristiano. Buenas noches nuevamente. Así es, Priscila, ha llegado el delegado
Usted sabe que Norma Pierola se ha aferrado y dijo acá que no iba a ingresar. Bueno, tuvo que intervenir la policía para que pueda precisamente entrar el delegado del Partido Demócrata Cristiano. En estos momentos vamos a tratar de acercarnos, Priscila. Se está ofreciendo precisamente una declaración a propósito del incidente que acaba de ocurrir acá en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Señora Aillón, ¿por qué aseguran que usted no es el delegado? Esa Aillón debe entrar también la diputada Norma Pierola. ¿Por qué se nos puede? Bueno, Priscila, tuvo que intervenir la policía y el delegado que está acreditado acá por el Tribunal Supremo Electoral del PDC sí lo han dejado ingresar acá para que pueda inscribir a este binomio. Y bueno, y a Norma Pierola, la diputada, no se le ha permitido el ingreso acá y hay un fuerte resguardo policial, hay un forcejeo, porque bueno, ella quiere ingresar aquí y está pidiendo también ser inscrita. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche acá en puertas del Tribunal Supremo Electoral, Priscila. Ramiro, para que quede clara la figura, el delegado reconocido por el Tribunal Supremo Electoral ingresó para inscribir ¿a qué binomio? Estamos hablando en este caso al binomio de don Jaime Paz Zamora y a la doctora Paola Barriga. Priscila, se los ha dejado ya, correcto. Pero sí. no quiso y no va a inscribir a Norma Pierola. Correcto, porque no está reconocido su delegado acá al interior de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, Priscila. Escuchemos un poco lo que dice ella, por favor, Ramiro. Sí, vamos a acercar. Y aquí está la resolución donde ellos sacan los libros para venderle al señor Jaime Paz Zamora. Y este es el delegado, fíjense. Entonces, este es el delegado, usted es Carlos Alberto Soruco Arroyo, fíjense pues. No hay usted ningún ha conocido. Entonces, ¿por qué Alberto? está aquí figurando esta resolución con la que usted saca resolución para sacar los partidos, los libros? es esta. Esa es la 282. No, ¿cómo que no es esta? No sea sinvergüenza. Usted ha sido transitoriamente repuesto en un congreso donde usted En un congreso soy válido yo, soy válido. Miembro del Comité Nacional. Pero ya han perdido legitimidad porque usted se ha salido del país. ¿Cuándo ha vuelto? Yo no me he salido del país. ¿Cuándo ha vuelto? Si usted estaba de viaje. Entonces, ¿y por qué se arroga? Yo soy miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata Cristiano. Este año es, fíjese, es la 282 hora de la noche en el Tribunal Supremo Electoral y aprovecho en trasladar justamente esta situación del Partido Demócrata Cristiano. Un momento complicado. Ahora, yo personalmente no entiendo el por qué no dejar que se inscriba Norma Pierola si al final de eso se trata, que al interior del partido puedan elegir al binomio que los represente. No sé, Erika. Bueno, el sentido de la primaria es precisamente esa, que compitan al interior de un partido varios candidatos. En este caso lo que sucede es que debe haber algún acuerdo. El Partido Demócrata es un partido muy sui generis, es un sobreviviente del pasado que en realidad no tiene una masa crítica en términos de militancia. Si uno analiza su padrón electoral partidario, es probable que sea uno de los más débiles y uno de los más escuálidos. Entonces, porque no han logrado inscribir, no han podido entregar los libros que teóricamente habría aportado el ex-MIR a través de la candidatura de Jaime Paz Zamora y de Paola Barriga. No llegaron los libros, entonces seguramente va a ser un desempeño primario bastante débil y por eso es que no quieren otra figura en la competencia o debe ser algún acuerdo. Pero lo que pasa es que estoy señalando, hay siglas que son de alquiler. Sucedió lo propio en la desesperación del MAS cuando no le dieron la sigla y compró una sigla, que era el MAS de la Falange. Hoy día se daba la paradoja de que habían siglas sin candidatos y candidatos potables en esto del personalismo del poder sin siglas. Como Carlos Mesa, como Víctor Hugo Cárdenas, como el propio Jaime Paz Zamora. ¿Ya? Entonces esa es la figura que se está viviendo. Yo lamento mucho porque yo creo que debería Norma Pierola, en la medida que es una diputada del Partido Demócrata, estar presente y debería ingresar y sería el único caso donde verdaderamente hay una competencia interna. Pero así están las cosas y veremos qué es lo que sucede, pero este es el tipo de situaciones que lleva esta pugna de intereses y esta vocación por poder. ¿Qué pasa con el binomio Jaime Paz Zamora y Paola Barriga? Bueno, en términos de
el perfil de ambos, estamos en presencia de probablemente el político más experimentado de todos los que están terciando. No estoy haciendo juicios de valor ni en sentido positivo ni negativo, sino en términos de experiencia. Un hombre que se las sabe todas, ha jugado en las grandes ligas mucho tiempo, y una persona profesional, joven, mujer, absolutamente nueva en la vida política. Por lo menos no le conocemos una trayectoria política propiamente, de manera que ahí están tratando de dar esa complementariedad, ¿te das cuenta? Ahí, por ejemplo, lo que está entrando es el tema de género, ¿no? El experimentado con una nueva generación, el político que ya tiene trayectoria con una persona nueva en política, pero sobre todo la complementariedad de hombre, mujer, el famoso chachahuarmi, que ahora se maneja mucho, básicamente en función de que forma parte de una nueva visión, no solamente boliviana, sino una corriente global. No creo a ciencia cierta que tengan probabilidades de éxito, entonces habría que preguntarse qué es lo que pretende el señor Jaime Paz, dado que un hombre tan experimentado no va a tomar una decisión de esta naturaleza si es que no hay un trasfondo propiamente. Quizás quieran tener una cuota de participación en la Asamblea Legislativa y esto les va a permitir gravitar en decisiones posteriores. No te olvides que a veces tener una mínima cuota, pero llegado el momento se vuelve estratégica para la negociación política. Entonces, lo que sí me da pena es que no entre la señora Norma Pierola, que guste o no gusta a muchos les gusta como es ella, a otros no, pero ella siempre ha demostrado una posición íntegra en su accionar, nunca ha sido ambivalente y además es una pena porque no sabemos la condición jurídica, ¿no?, de la representación legal de esa sigla. Pero además una cosa más que quisiera poner de manifiesto, estamos viendo que al final con estas siglas de alquiler, la política se ha desideologizado completamente, ¿no? Porque el FRI, por ejemplo, deviene de una impronta guerrillera, de un hombre comunista, y resulta que ahora Jaime Paz, que se ha declarado liberal, no tiene pues una coincidencia de naturaleza ideológica y entonces son alquileres muy forzados donde ya las coincidencias no van en función ni siquiera de posición o de afinidades y esto hace que sea todo muy pragmático y al final empiezas a ver siglas que no tienen trasfondo ni contenido ideológico y solamente ves alianzas de intereses. Entonces, cuando nos dicen que están haciendo alianzas en función de programas, obviamente sabemos que no es así. La presencia del MNR también ha marcado agenda hoy con el binomio. Vamos a mostrar el binomio, por favor. Ahí está Virgilio Lema, candidato a la presidencia, y Fernando Untoja a la vicepresidencia. ¿Cómo ve este binomio y la presencia del MNR en estas primarias? Bueno, el MNR tenía que estar presente. Es el único sobreviviente del pasado. No sé cómo le va a ir. Es gente nueva. Virgilio es una persona que tiene mucho arraigo es una persona joven que tiene mucho arraigo en Tarija. Seguramente va a apelar a la memoria histórica larga del MNR evocando la figura de Víctor Paz Estenssoro. Me sorprende que Untoja haya decidido entrar en estas lides porque era uno de los más críticos al proceso político. Estaba criticando absolutamente todo el sistema político que estaba haciendo funcional a Evo Morales y parecía ser más bien uno de los renegados que decía que no había que entrar a la política en estas circunstancias, pero ahí nos está sorprendiendo, no solamente los que dicen no son los del MAS, ahora también Untoja está ahí adentro. Yo lo conozco y es una persona respetable, me gustan sus posiciones analíticas respecto a cómo debe tratarse el tema indígena. Además es un resistente a la folclorización que se ha hecho de la figura del indígena y además es importante que esté porque yo creo que a estas alturas el problema de lo indígena, el tema de la inclusión ya no es un monopolio del MAS, es una ganancia del país en términos democráticos, en términos de lo que ha sido la construcción democrática. O sea, este valor agregado que
se ha llamado inclusión y que quizás la cereza a la torta la ha puesto el MAS. Es una construcción de largo aliento, es una ruptura que siempre emergía en los momentos de gran debilidad. O sea que creo que su presencia es importante porque ahora los indígenas tienen el derecho a tener una expresión plural y también competir entre ellos. Y me parece eso absolutamente saludable. Ya se lo vio de alguna manera en las subnacionales en el 2015, donde de pronto había un Condori que competía con un Urquizo o una Felipa Huanca que competía con un Paxi. Entonces es interesante ver esta presencia de Untoja desde esa perspectiva. En alguna medida es un émulo de la fórmula que en un momento fue Goni con Víctor Hugo Cárdenas, va de la mano de un intelectual indígena, pero aquí, a diferencia, obviamente, que el experimentado en política es Fernando Untoja. Fernando Untoja tiene más de 20 años de trayectoria política, ha estado y siempre ha negociado con diferentes fuerzas. Él mantiene un discurso muy crítico a la actual gestión de gobierno. Yo lo ubicaría más en la centro-derecha, por su condición de hombre intelectual, liberal, lo cual no hace que mecánicamente uno tenga que razonar que porque eres indígena estás obligado a ser del centro a la izquierda. Él es un intelectual con fundamentos y argumentos muy sólidos que le da consistencia a esta fórmula, y más bien va una persona joven con un apellido de la vieja guardia. Coincido con Erika que a lo mejor van a tratar de evocar ese pasado histórico, pero que tampoco, no tengo una bola de cristal, pero yo no considero que vayan a tener una masa crítica importante en términos de representación, y además están muy afincados probablemente más en el sur de Bolivia y también en el oriente, donde el MNR sigue teniendo una base importante de capital. Algo que hay que reconocerle al MNR es que los MNRistas mantienen su mística, están yendo con candidato propio, no se están prestando candidatos de ninguna naturaleza, están manteniendo su sigla, y con su 9 de abril y su revolución seguramente van a hacer su campaña en la medida de lo que sabemos que es el MNR. Veamos, por favor, el binomio de Víctor Hugo Cárdenas y su acompañante, ¿no? Un pastor cruceño, una figura como Humberto Peinado. Polémico, dicen muchos, porque ya se tiene una línea marcada. Acá no es... o sea, se tiene bien delimitada cuál sería la llegada de estos dos candidatos, ¿o no, Erika? Bueno, yo creo que aquí hay una combinación de dos factores. Por un lado, la presencia de Víctor Hugo Cárdenas, transformado en lo que él representaba inclusive como una persona liberal, transformado en términos de un discurso que hoy día está rescatando, digamos, esta corriente conservadora respecto, bajo el lema de "con mis hijos no te metas", que es una corriente que cuestiona varios elementos del progresismo que nació de la interpelación de las mujeres a la sociedad. Yo recuerdo a Víctor Hugo tantas veces decirme que el feminismo y que las mujeres, en su lucha por la emancipación y por sus derechos políticos y por todo el cuestionamiento que se ha hecho a propósito de la violencia contra la mujer, habían interpelado a una sociedad y tenían un potencial transformador de la sociedad brutal. Hoy día, con esta alianza con un evangelista, está prácticamente borrando toda ese capital de ser un intelectual aymara interesante y progresista. Veremos qué es lo que sucede. Yo creo que hay un público muy interesado y receptivo a este tipo de corrientes. No es el único país en el mundo donde este tipo de corrientes empiezan a ganar el terreno. Y por el otro lado, este es producto también de un intento de salvataje de una sigla, porque la UCS, si no tenía este candidato, probablemente no tendría ninguno y iba a perder la sigla. Los partidos que tenían sigla estaban obligados a presentarse porque de lo contrario perdían la sigla. Y si el MNR se ha presentado es porque su posibilidad de alianzas también ha sido imposible, porque está cargando con un estigma muy fuerte para poderse juntar con otros. Entonces, aquí está otro clásico caso en el que primero ha estado la sigla, después ha estado la lógica política y después ha estado la democracia. Franklin. Claro, yo creo que Carlos Mesa en su momento no utilizó los
clásicos códigos de la política, que primero es negociar y después es anunciar. El primero ha anunciado y después les ha dicho a todos súbanse al vagón de atrás. Eso ha generado y ha enervado a todas las fuerzas políticas, porque cuando se hablaba de un proyecto de construir unidad, nadie estaba exento de eso. Era MNR, era UCS, era demócratas. Es sorprendente, me sorprende sinceramente el señor Víctor Hugo Cárdenas, que siempre lo he visto yo con una impronta humanista, progresista, no un hombre de izquierda, pero sí un hombre con una visión social muy importante, con una genuina o un genuino arraigo de su origen aymara. Y eso es muy saludable. No ha sido producto de este gobierno. El señor Víctor Hugo Cárdenas ya viene anteriormente de un proceso de inclusión anterior. Entonces, la inclusión es un proceso, ¿no? No es que apareces y ya estás incluido. Y creo que eso se está dando radicalmente en los últimos tiempos. Pero esta fórmula particularmente, yo no le encuentro el perfil del señor Víctor Hugo Cárdenas con el discurso que está manejando. Me da la impresión que algo no coincide bien por todo lo que históricamente conocemos del señor Víctor Hugo Cárdenas. Entonces se ha aliado con un sector conservador, lo cual el ser conservador no significa que haya que ni desdeñar, ni infravalorar, ni demeritar. En el mundo, en el país, también hay que ser tolerantes con quienes tienen una visión que no es pro aborto, por ejemplo. Eso también forma parte de la democracia. Pero yo no veía que ese era el perfil. Entonces ahora como que lo veo incompatible con este discurso que no me parece estar escuchando al Víctor Hugo Cárdenas que siempre hemos conocido. Me parece un poco extraño. Y probablemente también el señor Víctor Hugo Cárdenas es también uno de los políticos que siempre juega en primera persona, porque él también quiere tener presencia y también quiere que las negociaciones giren en torno de él. Entonces, muchos han hablado de unidad, pero llegado el momento de la unidad, este es el resultado, la dispersión. La unidad es en torno a mí. Y entonces Víctor Hugo Cárdenas es uno más de los sistémicos que dispersa el voto y que además está yendo con un discurso extraño a lo que históricamente le conocíamos. Bueno, definitivamente hay mucho de qué hablar sobre este tema. Nos han faltado otros binomios. Tenemos bastante tiempo también para ir hablando y viendo sobre este tema. Bueno, como yapita, veamos este binomio más, por favor, de Patxi. Rápidamente con el cuadro. Félix Patxi, presidente, y Lucila Mendieta, vicepresidenta. A ver, ¿cómo ven este binomio? Bueno, no nos sorprende. Félix hace mucho tiempo estaba planteando que su tercer sistema es la alternativa y que él iba a competir. Más bien le dieron la personería jurídica. A mí me llama muchísimo la atención que le hayan dado la personería jurídica cuando a Solvo no se la dieron para el nivel nacional. Él seguramente va a tratar de arrancar alguna pequeña torta a nivel de las provincias de La Paz, ¿ya? Capitalizando a los descontentos del MAS en el área rural, que las hay bastantes. Tenemos puntos en Achacachi, algo en Los Yungas. Y bueno, ¿no? Va a tratar de arrastrar ese voto que probablemente le quite algo de terreno al propio MAS, ¿no? Pero tenemos aquí al frente a un intelectual aymara también, que se posiciona en el espectro político y que ahora ya no va a ser extraño que personalidades como Patxi, como Víctor Hugo, como Untoja, como Evo Morales, que no necesariamente es indígena, o eventualmente como Fernando Vargas de algún momento, ¿ya? Sean parte del mapa político de actores importantes del sistema y que van a ir configurando a futuro parte del sistema. El propio Edwin Rodríguez tiene un origen popular que no necesariamente es lo que existía hace unos 20 cuando nacía la democracia y donde muchos del pasado también planteaban que el proceso de la inclusión era un tema gravitante, ¿no? Era un tema pendiente en el país y que hay que seguirlo construyendo porque definitivamente la interculturalidad no es el aislamiento o la discriminación, más bien es la integración y el diálogo horizontal entre todos. Entonces, me parece interesante. Bueno, y tiene una mujer además. Hay que valorar que cumpla su palabra para empezar, porque cuando él ganó la gobernación, a los 2 días ya anunció que era candidato a la presidencia. Sí. Fue el primero en anunciar su candidatura.
Tercer sistema, yo creo que el señor Félix Pazzi no ha logrado posicionar qué es el tercer sistema, ¿no? O sea, sabemos que no es ni derechas ni izquierdas, es una tercera vía, pero no se ha logrado instalar realmente qué es lo que ofrece. Segundo, hay un cierto cariz de confusión en el señor Pazzi, porque además fue aliado de Sol, pero ni bien ganó la gobernación, la alianza se rompió. Entonces, esas actitudes en política tampoco hablan bien de quien realmente en algún momento quizás ha utilizado y ha instrumentalizado una alianza. Creo que tiene un capital y una base territorial muy exigua. No creo que... Es muy andinocentrista todavía él, aunque desde el discurso tercer sistema, él trata de generar una apertura, pero por eso mismo te digo, no ha logrado posicionar qué es tercer sistema. Pero está bien que haya opciones. En definitiva, yo creo que los bolivianos no tenemos que razonar tanto en esa clave de dos corrientes, ¿no? Los pragmáticos, únanse todos contra Evo. Esos son los que quieren que Evo se vaya, pero no están viendo necesariamente que el país cambie. Y entonces también existe la corriente de los programáticos, que no es que Evo se vaya porque se vaya, sino que quieren otro tipo de país. Y entonces, ahora vienen las elecciones y como tú dices, vamos a ver en qué consisten las propuestas y el país tiene la elección. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros, va a ser un placer tenerlos siempre. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas gracias, Priscila. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Siga con nosotros, en breve tenemos más Todo a Pulmón.